que pueden dedicarse a ejercer este tipo de controles, tanto externa como internamente en cada una de las instituciones. Y también hicimos un poquito de referencia a la manera en la cual nosotros podemos convertirnos en un mecanismo de control. Platicamos también un poquito acerca de las fuentes del derecho para comprender un poquito más la definición de derecho administrativo. Hicimos memoria de que existen fuentes reales, de que existen fuentes históricas, de que existen fuentes formales. Y que para el caso del derecho administrativo lo que más nos atiende son las fuentes formales. Y platicamos de que como fuentes formales concebíamos a la ley, a la jurisprudencia y a la costumbre. La ley, hicimos referencia de que nos íbamos a prestar atención a la ley en latu sensu, en un amplio sentido, ¿verdad, mis amigos? Es decir, vamos a considerar como ley todas las normas emitidas por cualquier órgano administrativo que van a regular de alguna manera, la actividad del ser humano. E hicimos referencias de que hay normas constitucionales, que hay normas ordinarias, normas reglamentarias y normas individualizadas, ¿verdad, mis amigos? Hicimos referencia a eso. Platicamos también un poquito de la jurisprudencia, hicimos memoria de que la jurisprudencia se sienta en el caso de la Corte Suprema de Justicia con 5 fallos y en el caso de la Corte de Constitucionalidad con 3 fallos, ¿verdad, mis amigos? Platicamos también un poquitito acerca de la costumbre, incluso por ahí en algunas intervenciones tuvimos la oportunidad de aclarar la diferencia entre la costumbre y un derecho constitucionario como tal, ¿verdad, mis amigos? En síntesis, mis amigos, en cuestión de 5 minutos, tenemos el resumen de lo que estuvimos platicando en la última clase. Pues hoy, mis amigos, vamos a platicar un poquito acerca de lo que es en sí el Estado. Ya hablamos un poquito de lo que es derecho administrativo como definición, de lo que conlleva una definición de derecho administrativo. Y ahorita entonces recordarán ustedes que al inicio platicamos de que derecho administrativo pues eran 2 grandes conceptos, primero derecho y segundo la administración del Estado. Ya platicamos un poquito acerca de lo que es derecho y hoy vamos a empezar a platicar un poco acerca de lo que es el Estado o la administración del Estado como tal. Bien, mis amigos, no sé si alguien tenga por ahí a la mano su Constitución y que nos pueda apoyar leyendo el artículo 140 de la Constitución. Sí, licenciado. Adelante, estimado Gabino. ¿140 dijo, verdad, licenciado? 140. Guatemala, perdón. Sí, adelante, Perdón, Gabino. es que desactivé mi micrófono, perdón. Artículo 140. Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Muchas gracias, mi estimado amigo. Para fines legalistas, este artículo 140 sería nuestro fundamento legal para una definición de Estado de Guatemala. Para fines legalistas, así que pongan atención y márquenlo, mis amigos, porque no lo van a utilizar solamente en este curso, sino que en muchos cursos más e incluso en el resto de su vida profesional. Ya habíamos platicado un poquito acerca del Estado e hicimos referencia de que el Estado pues era aquel conjunto de instituciones que poseen la autoridad y la potestad para establecer las normas que regulan una sociedad. Habíamos hecho esa referencia de una manera doctrinaria. De una manera legal, lo acabamos de observar o lo acabamos de escuchar a través de lo que nos establece el artículo 140 de la Constitución. Pues bien, mis amigos, para platicar acerca del tema del Estado como tal, existen muchas definiciones, existen muchas teorías, existen enciclopedias completas que se dedican al desarrollo de lo que es un Estado. Y es que realmente definir a un Estado es bien complejo, es bien complejo. Sin embargo, para los fines de nuestro curso de Derecho Administrativo, pues nos vamos a guiar por una definición muy sencilla y que no nos va a complicar mucho para comprender lo que queremos nosotros entender como parte del derecho administrativo. Y esta definición doctrinaria que hemos venido hablando en algunas clases anteriores,
pues viene muy al caso. Estado como conjunto de instituciones que poseen la autoridad y la potestad para establecer las normas que regulan una sociedad. Les recuerdo, mis amigos, que lo que hemos ido platicando está en el material que ya les compartimos, para que ustedes le vayan dando seguimiento y le vayan dando lectura desde cada uno de sus dispositivos o bien de manera física si logran imprimirlo, para que no tengan el inconveniente de estar copiando. Pues vean, mis amigos, como les comentaba, existen pues muchas definiciones y muchas enciclopedias que desarrollan el tema del Estado. Y por consiguiente, pues existen muchas teorías que desarrollan infinidad de instituciones o de elementos que puede poseer o que debe poseer un Estado para considerarse como tal. Sin embargo, en fines muy simples y prácticos, los elementos que debe poseer un Estado y que tienden a bien pues, ser parte fundamental del derecho administrativo son solamente tres. El primer elemento, mis amigos, es el territorio. Un Estado, para poderse considerar como tal, debe tener delimitado un espacio físico o una circunscripción geográfica en el cual exista. El Estado de Guatemala, a través de sus, ¿qué? Si mal no recuerdo, en geografía, 116.000 o 118.000 kilómetros cuadrados, en medio de México, Belice, El Salvador, Honduras, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Ese es el territorio de Guatemala. Y así cada estado posee su territorio. Ese espacio físico que ocupan dentro del planeta Tierra. A eso se refiere ese elemento territorial. En esa circunscripción geográfica en la cual van a convivir y a existir sus habitantes. Y eso nos lleva entonces, mis amigos, a un segundo elemento, que es su población. Para que un estado exista, es necesario definitivamente y obligatoriamente que tenga habitantes, que tenga seres humanos que habitan en él. Recordarán ustedes de que los primeros indicios del derecho administrativo se desarrollaron a través de la organización que de manera primitiva tuvo el hombre. Y por consiguiente, en estos tiempos modernos, pues la población o el ser humano, pues no va a ser ajeno al Estado. Es uno de los elementos más importantes para que un Estado pueda existir. El tercer elemento, mis amigos, es algo que ya en los tiempos modernos se empezó a desarrollar y que se empezó a desarrollar a través del derecho administrativo y especialmente después de la Revolución Francesa, a la cual ya hicimos referencia en clases anteriores, y es el gobierno. Para que un Estado exista, debe existir una organización, ¿verdad? Una organización que se encargue de conducir las políticas de ese Estado. Es decir, el Estado es un gran vehículo y debe tener un piloto, y ese piloto es el gobierno. Ese piloto es el gobierno. Que no vamos a entrar ahorita a discutir si nos cae bien, si nos cae mal, si hace bien, si hace mal, porque posiblemente pasemos todo el resto del curso discutiéndolo. Pero el gobierno es uno de los elementos necesarios para que un Estado exista. Y con eso, mis amigos, tenemos entonces los tres elementos, ¿verdad? Los tres elementos que son necesarios para que un Estado exista de manera simple o de manera plena. Su territorio, su población y su gobierno. No sé si tienen alguna pregunta, mis amigos, o alguna duda. Todo claro, licenciado. Muchas gracias. No, Todo bien, licenciado, gracias. hay quienes lo clasifican en 4 elementos, pero honestamente no recuerdo cuál es el cuarto. ¿Me podría ayudar para poder quitarme de la duda? Perdón, no le escuché, estimado amigo. Fíjese que yo he escuchado que hay muchos que los clasifican en 4 elementos, los cuales son los que definen, constituyen el Estado. Pero honestamente no recuerdo cuál es el número 4, solo los primeros 3 que fueron los que usted mencionó. Sí. Como les decía, eso va a depender mucho de la teoría que estemos platicando. Muchos consideran que aparte del territorio, la población y el gobierno, también su estructura legal se considera un elemento importante para la subsistencia de un Estado, porque entonces empieza a ponerle orden a ese Estado. Y como digo, para algunos es la estructura legal o la normativa,
para otros es la misma sociedad o las organizaciones sociales como tal, pero va a depender mucho de la teoría que estemos platicando, pero generalmente muchos consideran que un cuarto elemento pues es la estructura legal. Ok, gracias, licenciado. Por ahí don Alejandro, creo que es Alfredo o Alejandro, creo que tienen por ahí una duda. Levantadita la mano por ahí. Licenciado, Adelante. tal vez solo para agregar, incluso yo recuerdo que, como usted decía, ¿verdad? Dependiendo el, la manera en que se ve el Estado, hay un quinto, que es el fin, ¿verdad? Entonces, porque tiene que tener ¿cómo se llama? Un objetivo, pues, una razón de ser el Estado. Correcto. Es correcto, es correcto. Y como les digo, va a depender mucho de qué teoría. Incluso, como digo, hay teorías que desarrollan más elementos. Pero realmente para comprenderlo y para fines del derecho administrativo, esos tres elementos son los que nos convienen estudiar para no perdernos mucho. Para no perdernos mucho. Yo creo que ustedes ya en su curso de teoría del Estado, que ustedes tuvieron ya hace un año prácticamente, por ahí tuvieron la oportunidad de ver y de escuchar más elementos. Y como les digo, existen enciclopedias completas para desarrollar este tema, pero nos vamos a centrar en estos tres elementos que son para fines del derecho administrativo, quizás los más simples, pero los más importantes. ¿Alguna otra duda, mis amigos? ¿Alguna otra pregunta? Lick, buenas noches. Disculpe, yo solo estaba buscando en dónde, en dónde estaba usted leyendo porque no lo encuentro. Vean, ¿se recuerdan ustedes, mis amigos, que les compartimos un material? Yo ahorita estoy trabajando con el material que les compartimos que se llama material para el curso de introducción al estudio del derecho administrativo. Es un folletito que tiene algunas páginas como celestes, algo así. En ese estoy ahorita. En ese estoy ahorita para los que lo tienen ahí a la mano, en ese estamos ahorita platicando un poquito. Gracias, Lick. Es uno de 12 hojas, ¿verdad? 12 páginas. Correcto, correcto. Es que yo lo estaba buscando en el libro. Gracias, Lick. De acuerdo. Sí, como les decía, este material es el resumen del resumen del resumen del resumen del derecho administrativo, mis amigos, porque realmente los libros son bastante amplios, ¿verdad? Pero es necesario ir a los libros siempre para ampliar un poquito más. ¿Más dudas, mis amigos? ¿Más preguntas? Bien, continuemos entonces, mis amigos. Para que el Estado pueda desarrollarse como tal, para que pueda funcionar como tal y para que pueda interactuar con las personas que en él viven o que en él comparten, es necesario que el Estado posea pues una investidura que cada uno de nosotros posee. Esa investidura se llama personalidad. Recordarán ustedes también en ya su lejano Introducción al Derecho 1 cuando se platicó un poquito acerca de la personalidad. Y era quizás la capacidad, ¿verdad?, que cada uno de nosotros posee de ejercer derechos y de contraer obligaciones. El Estado, de igual manera, para concebirlo como una persona que puede interactuar con nosotros, pues también es necesario que posea una personalidad jurídica. Y la personalidad jurídica del Estado, mis amigos, pues no es nada más que la investidura que el ordenamiento legal le reconoce a ciertos entes o a ciertas instituciones, ¿verdad? Y que las considera como sujetos capaces de contraer derechos, de ejercer derechos y de contraer obligaciones, ¿verdad? Es decir, que el Estado, nosotros para tratarlo de comprender, debemos imaginarlo como una persona más, como un compañerito más que puede estar compartiendo con nosotros en esta pantalla donde miramos nuestros rostros y desde la cual puede estar participando. Y esta participación la va a realizar a través de ese ejercicio de derechos y a través de esas obligaciones que puede contraer. Un Estado, mis amigos, o el Estado, para tratar de comprenderlo, como les decía,
es necesario tratar de concebirlo como una persona más, como uno más de nosotros. Muchas veces es difícil porque nosotros tenemos la idea de que el Estado, pues son instituciones, son edificios. Y tratar de unificar el Estado en una sola persona, imagínense ustedes, o en un solo edificio, ¿de qué tamaño debería ser ese edificio para que albergara todo el Estado? Sería enorme, creo que el campus de toda la universidad no nos alcanzaría. Pero para irlo más analíticamente conociendo y para irlo comprendiendo más, es necesario que nosotros lo comprendamos o lo concibamos como uno más de nosotros, como un sujeto más, como una persona más, como una persona que tiene derechos, como una persona que contrae obligaciones, como una persona que goza y como una persona que sufre, ¿verdad, mis amigos? Como una persona que puede abusar de otros, pero que también como una persona de la cual otros pueden abusar. Y eso pasa en las relaciones humanas, ¿verdad, mis amigos? Y por supuesto que en las relaciones con el Estado tampoco va a ser ajeno a este tipo de situaciones. Y lo platicábamos, creo yo, en una clase anterior, porque muchas veces es fácil para nosotros concebir la idea de que el Estado es un ente abusador, pero nos cuesta concebir la idea de que el Estado sea una persona de la cual se está abusando. Pero se da también, ¿verdad, mis amigos? Miren cuántos casos hemos visto ya en los órganos de justicia en los cuales, pues quizás ha habido una mala práctica de algunas personas que han tenido la oportunidad de servirle al pueblo. Comprendemos un poco entonces, mis amigos, el tema de la personalidad jurídica del Estado. No sé si tienen alguna duda con este concepto. Bien, continuamos entonces, mis amigos. Como estamos platicando acerca de personas y de individuos, es necesario que recordemos las clases de personas que existen. Tenemos personas individuales en la cual estamos todos nosotros, los seres humanos, y tenemos personas colectivas. Las personas colectivas, pues son un grupo de seres humanos que se reúnen con un fin común y se reúnen a través de distintas figuras. Puede ser a través de una sociedad, puede ser a través de una asociación, y para el caso del derecho administrativo, pues es a través de un Estado, ¿verdad? Esa organización va a ser un Estado. Recordarán ustedes también de que existen algunas teorías que hablan o que tratan acerca de la personalidad de los sujetos. Y para el caso del derecho administrativo tampoco son ajenas algunas teorías. Hay teorías que en la práctica han ido siendo un poco descartadas, que niegan que el Estado tenga una personalidad jurídica. Pero imagínense ustedes qué difícil sería para el Estado ejercer derechos y contraer obligaciones si no tiene una personalidad jurídica. Hace muchos años, hace mucho tiempo, habían tratadistas que consideraban que el Estado era imposible que tuviera una personalidad jurídica y que todo debía realizarse a través de personas físicas. Y en efecto, al final termina siendo de esa manera. Sin embargo, no es de que las personas o que los seres humanos que dirigen una institución estén ejerciendo derechos y obligaciones propios, sino que lo están ejerciendo en nombre de otra persona, de una institución. Existen teorías que consideran que el Estado, sí, en efecto, tiene una personalidad jurídica. Para algunos tratadistas, el Estado tiene una doble personalidad. Es medio bipolar. Porque por un lado, es impositivo, nos obliga a cumplir leyes y si no cumplimos nos sanciona. Y por otro lado, es negociador. ¿Por qué? Porque nos obliga también a consensuar. ¿Y cómo funciona esto? Tenemos un derecho público, que ya lo mencionamos, que hicimos referencia a mis amigos anteriormente. Tenemos un derecho público en el cual encontramos un derecho penal, a un derecho de trabajo y un derecho administrativo en el cual pues el Estado es el que impone las reglas del juego. Y tenemos un derecho privado, un derecho mercantil o un derecho civil, en el cual el Estado entra como una persona más en una relación de igualdad con cada uno de nosotros, los demás individuos o demás ciudadanos
que convivimos en este estado. Esa es la diferencia entre una teoría de doble personalidad, ¿verdad, mis amigos? Que concibe un estado con esta bipolaridad, por así decirlo. Y existe también una teoría que considera que el estado tiene una misma personalidad para cada una de sus actuaciones y que en los tiempos actuales es la más aceptada, ¿verdad? Y que es, en síntesis, también la teoría que es aceptada para nosotros los seres humanos, ¿verdad? Cada uno de nosotros ejerce sus derechos y contrae sus obligaciones de manera voluntaria y de la manera que más convenientemente se va presentando para nosotros. De la misma forma actúa para el Estado, ¿verdad? De la misma manera actúa para el Estado. ¿Y por qué actúa de la misma manera? Porque el Estado es una persona más, como bien lo acabamos de mencionar, mis amigos. El Estado es una persona más. Y por consiguiente, sus derechos y sus obligaciones se van a ejercer y se van a contraer de la misma manera que lo hacemos nosotros como personas individuales, a través del ejercicio de esa personalidad jurídica que tiene el Estado. No sé si tienen más preguntas, mis amigos, o más dudas. No, Lick, todo claro. Muy bien, Vamos muy bien por el momento, licenciado. Gracias. gracias. Bueno, sigamos entonces con este tema. Este tema es cortito, mis amigos. Es cortito. Sigamos entonces. Fíjense, mis amigos, de que como el Estado tiene diversas formas de organización, por consiguiente, dependiendo la manera en la cual se organice una institución, va a ser la forma en la cual va a ejercer esa personalidad jurídica. Por ahí más adelantito vamos a estar platicando de cómo se puede organizar el Estado. Pero ahorita, para fines de comprender un poquito más el tema de la personalidad jurídica del Estado, vamos a hacer referencia a cómo se puede ejercer esa personalidad jurídica dependiendo del tipo de institución del cual estemos hablando. Existen varias clases de órganos administrativos. Existen órganos administrativos centralizados, órganos administrativos descentralizados y órganos administrativos autónomos. Cuando hacemos referencia a los órganos administrativos centralizados, estos órganos administrativos ejercen la misma personalidad jurídica del Estado y la ejercen a través del Procurador General de la Nación. Esto es bien importante, mis amigos, que lo tengamos claro. Los órganos administrativos centralizados ejercen la misma personalidad jurídica del Estado a través del Procurador General de la Nación. ¿Y por qué a través del Procurador General de la Nación? Ya le hicimos referencia a él, ¿verdad? Porque él es el representante legal del Estado de Guatemala. Por consiguiente, para que un ministerio, por ejemplo, pueda otorgar un contrato, no lo va a hacer el ministro, sino que lo va a hacer a través del Procurador General de la Nación. Si necesita ejecutar una fianza, si necesita contraer alguna otra obligación o ejercer otro tipo de derecho, lo va a realizar a través del Procurador General de la Nación. Y por eso es que nosotros a veces nos damos cuenta de que las peticiones en los órganos administrativos pareciera que no avanzan, pero es por esa complejidad, porque hay ciertas actuaciones en las cuales los ministros o los ministerios no pueden actuar de la manera en que ellos quisieran actuar, sino que se ven obligados a acudir a otra instancia para poder ejercer esos derechos o contraer esas obligaciones. La siguiente clasificación de los órganos administrativos son los órganos administrativos descentralizados. Los órganos administrativos descentralizados poseen su propia personalidad jurídica, ¿verdad? Y la ejercen a través de su propio representante legal, es decir, ellos no necesitan ir a pedirle al Procurador General de la Nación que lo represente en alguna actuación, sino que ellos tienen su propia personalidad jurídica y otorgan un mandato, generalmente a un abogado, para que éste ejerza esa representación y pueda ejercer los derechos o contraer las obligaciones para este órgano administrativo.
existe una tercera clasificación de los órganos administrativos y son los órganos administrativos autónomos. Como bien lo indica su nombre, mis amigos, los órganos administrativos autónomos poseen una independencia total. Por consiguiente, la personalidad jurídica que ejercen es también propia y la van a ejercer a través también de su propio representante legal. Es decir, que la representación jurídica igual se la van a otorgar o se la pueden otorgar a un mandatario y éste la puede ejercer de manera libre, ¿verdad? A través del cumplimiento de ese mandato que se le ha otorgado. Un ejemplo bien claro de cómo actúan los órganos administrativos autónomos lo tenemos en nuestra alma mater. La Universidad de San Carlos de Guatemala es una de las instituciones autónomas que existen en nuestro país, cuya representación legal la ejerce el rector de la universidad. Por mandato legal, el rector de la universidad es el que ejerce la representación legal de la universidad. No son los decanos, no son los directores, no son los jefes de departamento o los jefes de direcciones, no. Es el rector el que ejerce la representación legal, ¿verdad? El que ejerce la representación legal de la universidad. Imagínense ustedes qué complicado sería para el rector estar en cada una de las actuaciones en las cuales la universidad va a ejercer derechos o a contraer obligaciones. ¿Qué hace entonces el rector? Delega esta representación a través de mandatarios judiciales o de mandatarios legales. ¿Dudas, mis amigos, o preguntas acerca del tema? Yo sí tengo una, licenciado. Adelante, Nancy. Diferencia exacta entre un descentralizado y un autónomo, porque las autónomas, por ejemplo, RENAP es autónomo, el IX, la universidad, ¿cuál podría ser descentralizada y en cuál radica, o sea, dónde radica la diferencia o el punto de que los hace diferentes? El punto que los hace diferentes, como les dije, lo vamos a tratar en una clase posterior, pero para que usted no se quede con la duda. Los órganos descentralizados son aquellos que poseen una independencia administrativa, pero no poseen una independencia política. Es decir, que sus actuaciones dependen de la intención que tenga el gobierno. Un ejemplo claro es la Superintendencia de Administración Tributaria. Posee cierta independencia en algunas actividades, pero depende de lo que el gobierno central requiera o de las metas o de los fines que tenga el gobierno central. Muy distinto a los autónomos, que ellos sí tienen una independencia total. Una independencia total. ¿Más dudas, mis amigos? No sé si quedó claro ahí, Nancy. Sí, gracias. También ¿Dudas, tenemos amigos? las ¿Más preguntas? municipalidades, ¿verdad, licenciado? Dentro de las autónomas. Correcto. Todas las municipalidades. Así que si en algún momento en su examen les pido ejemplos de instituciones autónomas, pueden mencionar pueden mencionar cualquiera de las municipalidades que existen y con eso ya tienen su respuesta correcta. De acuerdo, licenciado, gracias. Licenciado, disculpe, y un ejemplo de instituciones descentralizadas. De instituciones descentralizadas, como bien hacía referencia, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Contraloría General de Cuentas también, es una institución descentralizada, que son los ejemplos por excelencia que se les pueden dar, porque son instituciones que tienen cierta independencia administrativa, pero como les decía, no independencia política, ¿verdad? Porque sus objetivos van a depender de otra institución, ¿verdad? O de políticas que otros organismos les van a establecer. La Procuraduría de los Derechos Humanos también sería una descentralizada. Muchas gracias, licenciado. Disculpe. Perdón, estimado Jonathan, no le escuché. La Procuraduría de los Derechos Humanos también sería una organización descentralizada. La famosa PDH es una institución que se puede considerar autónoma. Sin embargo, depende también de cierta política
que no va tanto en función de lo que quiera la Procuraduría, sino de lo que quiera el Congreso de la República. Recordarán ustedes, no sé, todavía no han visto ustedes la Procuraduría de los Derechos Humanos, porque eso lo van a ver hasta en el curso de Derecho Administrativo 2, de cómo se organizan las instituciones, pero el Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República. No nos perdamos de eso, ¿verdad? Es un comisionado del Congreso de la República, es decir, que el Pleno del Congreso de la República le otorga ese mandato al PDH y él se encarga de dirigir, ¿verdad?, las políticas en derechos humanos del Estado, pero acorde a lo que el Pleno del Congreso de la República vaya disponiendo. Que lógicamente lo que se espera es de que estas políticas en relación al tema de derechos humanos que implemente el Congreso, pues sean acordes a los derechos humanos en general y a nivel internacional, ¿verdad? Licenciado, perdón. Adelante, estimado Amy. Gracias, licenciado. El ICS ha sido considerada una institución autónoma, Correcto. pero en los últimos años ha habido mucha injerencia política, incluso hasta con los presidentes del instituto que han nombrado. Correcto. Es más, no sé, un presidente o dos presidentes anteriores tardó más del periodo establecido dentro de los estatutos o la reglamentación del ICS para poder estar dentro de la presidencia del mismo. Entonces, prácticamente el ICS está perdiendo su autonomía en ese caso. Está casi que entre comillas, por decirle algo, ¿verdad? Fíjese, mi estimado amigo Amy, de que si bien es cierto, existe una participación del organismo ejecutivo dentro de la nominación de quienes integran la junta directiva del instituto. El presidente de la junta directiva del instituto es nombrado por el organismo ejecutivo para integrar y para presidir la junta directiva del mismo. Sin embargo, pues existen otras representaciones dentro de esa junta directiva que tendrían que funcionar como un contrapeso para evitar, ¿verdad? Para evitar de que los intereses del instituto pues no vayan encaminados a engrandecer la función social que tiene el instituto. Se considera muchas veces que el organismo ejecutivo incide en la política del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por la designación que por mandato legal le corresponde de designar al presidente. Pero realmente dentro del seno de la junta directiva del instituto existen esa serie de frenos y contrapesos que evitan, ¿verdad? Que evitan en muy buena medida que se convierta el instituto en una institución manejada a sabor y antojo de las autoridades de turno en el organismo ejecutivo. Dice el licenciado que ya pues verdaderamente tengo una pequeña reseña en relación ahí, porque hubo un partido político que estuvo hace 12 años, más o menos, y la primera dama ahí se mantenía dentro del ICS. Es más, quitaba partidas, hacía movimiento de partidas y todo lo que estaba para el partido y para comprar vehículos, para llevar canastas y llevar todo lo que tenía que entregar ese partido político en ese entonces. Dejaba al personal sin horas extras, recortaba muchos presupuestos. Y no sé si usted recordará o tal vez supo algo de cuando Vinicio Cerezo fue presidente de la República, que el plan de pensiones incluso de los afiliados del ICS se vino abajo porque vaciaron las arcas en ese entonces. No sé si usted más o menos recuerda algo, le han contado algo, o yo soy el que está equivocado. Sí. En el primer caso lo recuerdo muy bien. Yo trabajaba en el instituto en ese tiempo, le comento. Lo recuerdo muy bien, lo recuerdo muy bien. ¿Quién es? Muy bien. Pero es donde le digo de que realmente las designaciones que se realizan por parte de los distintos entes que tienen participación en junta directiva deben funcionar como un contrapeso, y si no, pues cada uno de los entes que realiza esa designación, pues será el encargado de pedirle cuentas a estos representantes, ¿verdad? Exacto. Hay representación del Colegio de Médicos, representación de la Junta Monetaria, del organismo ejecutivo,
del sector patronal, del sector sindical. Realmente la Junta Directiva del Instituto es un ente colegiado multidisciplinario Ujú. que cuando realmente se dedican a trabajar como tal, sus Lo hace. políticas realmente son muy buenas y ayudan a Así es. fortalecer ese sistema de seguridad social de nuestro país. Yo estuve 17 años también ahí, licenciado, y prácticamente me di cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Lamentablemente. Miren, es lo que, Muy yo bien. lo que yo les hacía referencia también al inicio del curso. Ajá. Vamos a hablar en el curso de cómo sería lo ideal que funcionara y de que cómo la legislación establece que debe ser. Exactamente. Cómo sea en la práctica, hay un punto de aparte, ¿verdad? Gracias, Lick, muy amable. Lamentablemente. Gracias, Lick. Ya, mis amigos, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Vean, mis amigos. Vamos a finalizar en este momento la clase. O sea, la sesión de Zoom la vamos a finalizar en este momento. Sin embargo, en 5 minutos, en el Classroom les vamos a subir un par de preguntas para que ustedes les puedan dar respuesta y van a tener un par de minutos para poderlas responder, y esto va a ser parte de lo que platicamos al inicio de la clase, de esos puntitos extras o de esos trabajos extras que ustedes van a ir acumulando y que les pueden ayudar al final en su nota final, ¿verdad? Así que, mis amigos, entonces los dejo por acá. Estamos al pendiente de salir de Classroom en unos minutos con las preguntas que les vamos a subir. Que Dios los bendiga, que tengan desde ya un buen fin de semana y los veo la próxima semana, mis amigos. Gracias, Lick. Feliz noche. Licenciado, buenas noches. Gracias, Licenciado, licenciado. feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.